Eh, Cuando hablamos de soteriología, estamos hablando de la creación, estamos hablando de la condición, estamos hablando de la caída y también de la miseria del hombre por cuanto permitió al pecado entrar a morar en su vida. Pues ciertamente desde el momento que Dios creó al hombre, lo creó en un estado de inocencia. El objetivo de Dios desde el principio fue siempre que el hombre pueda estar cerca de él y pueda gozar de todas las bendiciones que él ha creado para su vida. Entonces, esto es soteriología. La semana pasada estuvimos hablando sobre el hombre, pero hoy vamos a continuar hablando sobre su condición caída, sobre precisamente aquello, la miseria del hombre por causa del pecado. En realidad el hombre no es que es un miserable mendigo como podemos ver quizá en algún momento a alguien en la calle. Cuando hablamos de la miseria del hombre, también estamos hablando de esa condición decadente. El apóstol Pablo se decía a sí mismo, yo golpeo mi cuerpo por causa de Cristo, y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque mientras estamos nosotros en esta carne, vamos a estar en esa lucha también. Vamos a estar en esa lucha contra nuestra condición. Por muy alto nivel que lleguemos a tener de conocimiento, por muy alto nivel que lleguemos a alcanzar espiritualmente, por muy usados que llegamos a ser por el Señor, ninguna de esas cosas querrá decir que en realidad nosotros no tenemos luchas contra nuestra carne. Ninguna de esas cosas garantiza que el hombre no tenga una lucha contra su carne, no tenga deseos pecaminosos, ningún rango que el Señor le haya concedido al hombre espiritualmente, autoridad o conocimiento que le haya dado, no quiere decir que el hombre está exento a poder caer. Al contrario, cada día el hombre, sin importar su nivel espiritual, o en la posición en la que el Señor lo tenga, el hombre cada día necesita vivir de la dependencia del Dios. Muy bien, estamos todos acá. Algo pasó con la señal. Eh, Escríbanme algo, por favor. ¿Me estaban escuchando o no?
No, se perdió la conexión, ¿cierto? Algo pasó con aquí. Perfecto. Entonces, vamos a repetir esta parte, ¿cierto? La escritura dice en el libro de Romanos, capítulo 6, 3, que la dádiva de Dios, nuestro Señor. El pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? Estamos bien. Entonces, la palabra pecado provoca sonrisas irónicas a aquellos que han excluido a Dios de sus vidas. Ya que duro es saber que la escritura lo dice, ¿no? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, dice la escritura. Y resulta que cuando en nuestra actualidad, cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de situaciones que están a nuestro alrededor, porque alrededor estamos viendo como la degradación moral de los hombres, lastimosamente, cada vez se hace mayor. Los hombres en la actualidad están haciendo cada vez más público su pecado, están perdiendo inclusive la vergüenza. Yo recuerdo hace años atrás, cuando era un joven aún, siempre se ha visto homosexualidad, se ha hablado, se ha visto homosexuales y todo, pero no se ha visto como se lo ve hoy en día de una manera tan abierta. En realidad, imagine cómo en la actualidad prácticamente se ha perdido la vergüenza. Y según el estudio que estamos haciendo acá nosotros, soteriológico, la palabra pecado provoca sonrisas irónicas. Cuando hablamos de ironía, hablamos de una burla, una sonrisa irónica. Es algo por medio de lo cual el hombre inclusive se burla, no le importa, para él no tiene sentido. Y no se da cuenta que lo que está ocurriendo en su vida es que se está esclavizando. Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora observemos, la palabra pecado viene directamente del latín peccatum, que significa delito, falta o acción culpable. O sea, pecado significa delito, falta o una acción que te culpe de algo. La palabra griega que se usa con mayor frecuencia y se traduce como pecado es hamartia, que literalmente significa errar al blanco, como un arquero errático que arroja la flecha pero hierra. Pensemos un momento, ¿no? En cuando hemos visto concursos o en alguna película a alguien apuntando a un arco y se ha concentrado tanto, quizá ha practicado tanto durante quién sabe cuánto tiempo para poder dar ese tiro, ganar aquella competencia, pero resulta que no puede lograrlo. El tiro se le va hacia otra parte. Eso es lo que se interpreta como hamartia, errar al blanco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la realidad del pecado? La realidad del pecado es que cuando una persona peca y erra al blanco, o sea, es desviarse del camino correcto e ir rumbo a la destrucción y el fracaso. Entendamos que cuando el hombre peca, está fallando el blanco. ¿Cuál es el blanco? El blanco es precisamente entender la voluntad de Dios y hacerla. Pero cuando nosotros pecamos, estamos desviándonos de aquello. Nuestros esfuerzos se están volviendo vanos.
todo lo que nosotros hagamos o estemos planeando se vuelve algo vano. ¿Por qué? Porque estamos yendo por otro camino. En este camino no se puede saltar la baranda. En este camino no se puede entrar por la ventana. En este camino no se puede vivir a plenitud queriendo hacer las cosas a media. En este camino nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios las dice. Entonces, cuando el hombre peca, el hombre falla al blanco. ¿Cuál es el blanco? El salmista, imagínense, dice, y yo alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hará su pie al resbaladero, ni se dormirá aquel que te guarde. Y aquí no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda su pueblo Israel. ¿Dónde está nuestro blanco? Nuestro blanco está en el cielo. El apóstol Pablo habla de que nosotros pongamos nuestra mirada en el blanco. ¿Cuál es nuestro blanco? Nuestro blanco se llama Jesucristo de Nazaret. Y cuando nosotros pecamos o vemos a alguien pecando, esta persona está desviándose de ese blanco. Y por eso es que cuando usted observa, lee y entiende el libro de Hebreos, capítulo 10, usted va a ver las consecuencias de precisamente aquello, de errar al blanco, de hacer lo malo. Entendamos que Dios no puede ser burlado. No puede ni será jamás burlado por los hombres. Todo lo que el hombre haga, eso también, y lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Y resulta que el pecado más grande que el hombre puede cometer en la tierra es precisamente rechazar a Jesucristo. Y cuando el hombre peca deliberadamente, dice el libro de Hebreos, capítulo 10, que no le queda más que una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de derribar a los adversarios. O sea, el hombre se vuelve un adversario de Dios cuando el hombre peca deliberadamente. ¿A qué nos referimos con el pecado deliberado? Cuando hablamos del pecado deliberado, es un pecado que no ocurrió así de repente, se me presentó una situación y pues yo no estuve listo para enfrentarla y terminé cayendo. No, el pecado deliberado es el pecado que el hombre planea. Ese es el pecado deliberado. El hombre es consciente de lo que quiere hacer. Estás enfrentando una tentación. Estás pasando por una situación difícil. Sabes que no es la voluntad de Dios. Sabes que aquello va a deshonrar a Dios, pero a pesar de eso lo hace. Entonces, por eso, en la soteriología, vamos nosotros a ver la realidad del pecado y qué en realidad es pecado. Continuamos entonces. ¿Qué es pecado? Desobedecer a Dios es pecado. Ya lo vimos en la lección anterior, ¿cierto? El primer pecado fue el acto de desobediencia a Dios por Adán y Eva. Y esta desobediencia introdujo la muerte en el mundo. Y desde entonces toda la humanidad heredamos esa naturaleza caída que nos impulsa a quebrantar una y otra vez las leyes de Dios. El resultado del pecado es un mundo de seres infelices, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado le quita al hombre la felicidad. El pecado le quita al hombre la paz. El pecado le quita al hombre la armonía. El pecado le quita al hombre los beneficios que Dios ha puesto delante de él. Ese es el problema con el pecado. Eso es lo que pasa cuando el hombre peca. Entonces, desde que Adán y Eva pecaron, todos heredamos una naturaleza caída. Esa naturaleza es la que hoy en día se vuelve nuestra lucha. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída, pecaminosa, nos impulsa a que quebrantemos constantemente las leyes de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, y el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, es cuando nosotros empezamos a tener una lucha contra los deseos de nuestra carne. Es cuando nosotros empezamos a tomar dominio sobre nuestro corazón y sobre nuestros pensamientos. Entonces, lo primero que es pecado es desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios es pecado. ¿Qué más es pecado? No ajustarse al modelo de Dios es pecado.
Somos pecadores por naturaleza. No hay nada que decir en contra de eso. Y el hombre no puede alcanzar por sí mismo el ideal de vida que Dios ha establecido, porque el pecado lo aleja de la presencia de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si no sé qué pasa con la conexión, pero continuamos, ¿sí? Continuamos. Entonces, no ajustarse al modelo de Dios es un pecado. Eso es un pecado delante de Dios. Cuando el hombre no quiere ajustar al modelo del Señor. Ciertamente somos pecadores por naturaleza, pero tenemos que entender claramente que el pecado lo único que hace es alejarnos de la presencia del Señor. Eso es lo único que logra, eso es lo único que hace el pecado. Lo que hace es alejarnos de la presencia del Señor. Y resulta que si no estamos nosotros ajustados al modelo de Dios, o sea, usted puede estar en Cristo, puede tener años en el Evangelio, yo puedo tener años en el Evangelio, pero si yo quiero hacer lo que yo quiero y no lo que la Escritura me dice, no seguir el consejo que el Señor me da a mí constantemente, yo estoy desajustándome del modelo de Dios y por tanto no puedo obtener la ayuda del Señor. Y sin la ayuda de Dios no es posible llegar al modelo que Dios ha creado, que Dios ha establecido y ha diseñado para cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué más es pecado? La inmoralidad es pecado. Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así pues, todo pensamiento impuro, ¿qué es? Pecado. Es pecado. Y ojalá ninguno vea una hermana ahí que parece que está cocinando, ojalá no esté cocinando pescado y se vaya a equivocar. Es pecado de lo que estamos hablando, ¿cierto? Entonces, la inmoralidad es pecado. ¿Qué estamos viendo en la actualidad? El pecado trata de ser visto de una manera normal en medio de los seres humanos, ¿cierto? Trata de ser visto cada vez, trata de ser mayormente aprobado por la sociedad, trata de ser visto como algo normal, todas las situaciones que están ocurriendo. Anteriormente hablábamos de los asuntos de pedofilia, de ideología de género, hablábamos de homosexualidad, de lesbianismo, hablábamos de los vicios hacia los estupefacientes, hacia las drogas, hacia el alcohol, como cada vez todo eso trata de volverse normal, trata de parecer algo normal, algo cotidiano para el ser humano, pero en realidad no es así. La realidad es que no es así. Y la inmoralidad es pecado. Jesús le dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La ley decía, no cometes, y el mandamiento lo dice,
no cometerás adulterio. Y ahora que estamos en la gracia, muchas personas piensan que porque ahora estamos en la época de la gracia, hay muchas cosas que no le importan ya a Dios. Que bueno, ya Dios no tiene problema con el hombre. La gente piensa que se trata solamente de hacer una oración, nada más, y listo, eso ya te llevó al reino de los cielos. Otros piensan que lo que necesitan es tener a alguien en su familia que sea cristiano para por eso ya poder ser salvo, porque han malinterpretado lo que dice el libro de Hechos, capítulo 16, verso 31, si no me equivoco, donde dice, cree en el Señor Jesús y tú y toda tu casa serán salvos. Ellos van a ser salvos, pero si es que ellos creen en el Señor, y creer es obedecer también a Dios. Entonces, resulta que la gracia se vuelve todavía mucho más demandante para el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no podía cumplir la ley. Existen 613 leyes escritas en el Pentateuco. 613 leyes para el hombre. Pero el hombre no podía cumplirlas. Viene Jesucristo, no a abolir la ley, viene a cumplirla por nosotros, para que ahora ya no tengamos nosotros que acceder a la gracia o a la salvación por medio de las leyes, sino por medio de Él. Él se sacrificó por nosotros para que nosotros podamos entrar directamente al Padre. Pero eso hace que la gracia se vuelva todavía más demandante, porque anteriormente la ley decía, el mandamiento explícito, no cometerás adulterio. Pero ahora la gracia dice, si tan solamente miras y codicias, eres culpable. Si tú le dices necio, fatuo a tu hermano, o sea, tú lo maldices a tu hermano, eres un asesino. También tú eres un asesino. Entonces, mira lo que dice, si mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La inmoralidad es pecado. Y qué pena, en realidad, qué pena es que en el tiempo en el que estamos viviendo, la inmoralidad esté regada por todas partes. Oiga, qué problema el que tiene nuestra juventud. Y no solo la juventud, no solo la juventud, sino también los niños y también las personas adultas, inclusive los ancianos, con la pornografía en este tiempo. ¿Por qué? Porque por todos lados lo que más hay es depravación. Y la inmoralidad es pecado. Es pecado. Usted y yo estamos acá observando esta clase de soteriología. Hemos hablado sobre el hombre, ahora estamos hablando sobre el pecado. ¿Qué es pecado en realidad? La pornografía es pecado. Mucha gente está atada, está ligada a la pornografía. La pornografía lo lleva a la fornicación, lo lleva al adulterio y lo ata, lo liga hacia aquello. El hombre le da un dominio sobre su vida y sobre su corazón a Satanás que ni siquiera se imagina. Sabe que cuando una persona comete inmoralidad, cuando una persona fornica, está con otra persona, el apóstol Pablo, hablando de los pecados del cuerpo, el apóstol Pablo dice que el que se junta con una ramera se hace uno con ella. Imagínense aquello. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando un hombre o una mujer comete pecado de inmoralidad, de fornicación, ¿sabe qué está haciendo? Está permitiendo que los demonios, escúcheme bien, los demonios que están en esa otra persona, que lo han llevado a una vida tan desordenada, también tengan ahora dominio sobre su vida. Ahora, imagínense, ¿por qué hay tanta gente que no puede salir de la fornicación? Cuando la Escritura dice huir de la fornicación. ¿Y por qué hay tanta gente que no puede salir de la fornicación? Porque ha estado metido en cabaret, en burdeles, ha estado en un libertinaje sexual con quién sabe cuántas personas. Nuestra juventud es la que más está cayendo en la inmoralidad.
¿Por qué? Porque yo veía el otro día en una película como se hablaba de que no importa si son amigos y consienten, pues bueno, tener relaciones mientras no te vayas a enamorar, eso sí, no te enamores. Entonces no hay problema. Y eso se ha vuelto como una doctrina en la sociedad hoy en día. La inmoralidad. La gente está teniendo relaciones sexuales con una persona, con otra, y es por eso que se vuelve esclava de ese pecado. Y no puede salir, ¿por qué? Porque los demonios están tomando mayor autoridad. Imagínense un hombre o una mujer que ha estado practicando la brujería. Tiene maldiciones generacionales. Un hombre o una mujer que ha estado envuelto en quién sabe cuántas cosas, en pecados de incesto, ha estado quién sabe con cuántas personas anteriormente. El peligro no está solamente en las enfermedades, sino también en los demonios que han entrado en el cuerpo de este hombre. Y cuando este hombre o esta mujer está con otra persona, esos demonios también delegan a otros demonios aquello. ¿Por qué? Porque le cedió autoridad esa persona por medio de la inmoralidad. Y por eso que cuesta tanto que una persona pueda dejar el pecado de la inmoralidad sexual. Cuesta tanto que una persona pueda dejarlo. ¿Sabe por qué? Porque le ha dado tanta autoridad a los demonios que ahora está atado o atada por el maligno. Y eso en la sociedad trata de verse en la actualidad como algo normal, perdón. Ay, estoy un poquito agripado. Y eso en la actualidad trata de verse como algo normal. La gente está tratando de hacerlo ver de esa forma, de esa manera, pero están deshonrando a Dios y están dándole autoridad a los demonios sobre su vida y sobre su cuerpo. La inmoralidad es pecado. La gente le llama placer. Eso no es placer. El sexo, hablando de la relación sexual, no del sexo que define a un hombre o a una mujer. El sexo fue hecho para el matrimonio y el diablo se ha encargado precisamente de desvirtuar aquello, de confundir al hombre para que el sexo hoy en día sea algo normal, sea una práctica en la cual, pues bueno, tú tienes que simplemente dejarte llevar por tus placeres. Y es por eso que la inmoralidad cada vez va subiendo más de nivel. ¿Por qué? Porque la gente no se da cuenta de cuánta autoridad le está dando a los demonios. Tanto que imagínense, hoy en día los violadores en nuestra actualidad no es como antes. Antes los violadores buscaban a las mujeres. Hoy en día buscan niños, buscan bebés inclusive. ¿Por qué? Porque le han permitido tanta autoridad a los demonios sobre su vida que estos han alcanzado un nivel sorprendente. Y esa es la sociedad que tenemos hoy en día. Tener la oportunidad de hacer el bien y no hacerlo es pecado. Escuche bien, no basta con que nosotros evitemos el mal. Tenemos que hacer el bien siempre que se nos presente la oportunidad. El apóstol Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado en el libro de Santiago capítulo 4, verso 17. ¿Sabe qué es pecado también? Que a veces estemos viendo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Estamos viendo a alguna persona pasar por alguna dificultad, por alguna necesidad, y lo que hacemos muchas veces es señalar. Ya está, mira, yo le dije, anda a la iglesia. Y mira, no va a la iglesia, por eso está así. Mira, por apartarse del Señor, mira lo que le pasa ahora, pues. Ya eso es juicio de Dios, yo ahí no me meto, yo por eso ni me acerco a esa persona. Tener la oportunidad de hacer el bien y no hacerlo nos es contado por pecado. Porque a veces las cosas que se presentan a nuestra vida son oportunidades que Dios está generando hacia esas otras personas para que se arrepientan, para que usted vaya y ore por él, hable con él, motive a esa persona, incentive, renueve, restaure a ese hombre y a esa mujer. Y si usted no lo hace,
Eso es pecado. Tener la oportunidad de hacer el bien y dedicarse a juzgar, dedicarse a hablar, dedicarse a cuestionar la razón por la que la persona está así, eso es pecado. Negarse a creer en Jesús es pecado. Mira lo que dice Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oiga, ¿cómo está creciendo el ateísmo en la actualidad, cierto? La gente está prefiriendo, por cuanto quiere vivir sumida en sus delitos y en sus pecados, la gente lo que más está queriendo admitir en su razonamiento es que Cristo no existe, es que Dios no existe, es que todo es una mentira, todo es manipulación y cosas así. Y sabe qué gran patraña la que el maligno ha metido en el corazón de muchos hombres. Y el pecado más grande, lo vuelvo a repetir, es precisamente ese, el de no creer en el unigénito Hijo de Dios. No creer. ¿Por qué? Porque Dios hizo un sacrificio al enviar a su Hijo. Y por eso es que ahora el pecado más grande es que el hombre pisotee la sangre de Cristo. Es que el hombre no quiera creer en Jesucristo. La gente se pierde, la gente se va a ir al infierno. ¿Pero por qué razón? Por no creer en Jesús, en la obra redentora, en el único suficiente salvador para el alma del hombre. El hombre no se salva por la obra, el hombre no se salva por su personalidad. El hombre alcanza salvación o alcanza condenación dependiendo si aceptó o no a Jesucristo, si creyó o no en el unigénito Hijo de Dios. Amén. El pecado tiene consecuencias. ¿Sabe por qué? Porque uno cosecha lo que siembra. ¿Cuántos sabemos por experiencia que sufrimos las consecuencias de nuestros errores? ¿Cuántos, aún en la actualidad, estamos estamos cosechando de algo que hicimos mal, de malas decisiones que tomamos, de cosas malas que hicimos? ¿Cuántas personas están en Cristo ahora? Hombres que pecaron, cayeron, desobedecieron, adulteraron, fornicaron. Hoy en día sus relaciones están quebrantadas. Personas que no quisieron cambiar su carácter. Hombres y mujeres que no entendieron que Dios quería sanar primeramente su interior. Dios quería limpiarles de sus pecados. Dios quería purificarlos, hacerlo una nueva criatura. Y hoy en día lo que tienen es dolor y amargura emocional. ¿Por qué? Porque Dios vino a tratar con sus vidas, pero ellos prefirieron continuar con su actitud. ¿Cuántas personas que por haber estado camufladas, por haber estado tapiñadas, como nosotros decimos acá, ¿cierto? Tapiñadas en el evangelio. En la iglesia son uno y en la casa son otro. En la casa insultan, en la casa tratan mal y hacen tantas cosas malas. Hoy en día tienen dolor, amargura emocional. Hoy en día tienen soledad y angustia, porque aún estando en Cristo, no permitieron que la obra de Cristo se perfeccione en sus vidas. Y hoy en día, por no saber tratar bien a sus hijos, a sus esposos, esposas, a las personas que están a su lado, que estaban a su lado, hoy en día lo que tienen es soledad y angustia. ¿Por qué? Porque el pecado tiene consecuencias. Ya vimos lo que es pecado. Y el pecado, cuando el hombre decide hacerse partícipe de aquello, estos son los resultados. ¿Qué más? Vergüenza. El libro de Jeremías capítulo 2 dice que como se avergüenza el ladrón de haber sido descubierto, así se avergonzará los príncipes, los sacerdotes y todo mi pueblo Israel. Es lo que dice el Señor. Porque qué vergüenza es para un hombre, una mujer que haya cometido un acto delictivo y luego sea sorprendido en aquello, y todas las personas que lo conocieron, que no se imaginaban eso de él o de ella, ahora lo sepan. Vergüenza.
porque eso provoca el pecado. Porque el diablo te engaña, y esto es algo que yo siempre repito. El diablo se encarga de engañar al hombre, pero luego el diablo también se encarga de avergonzarlo. El diablo se encarga de destruirlo. La gente cree que puede ganar con el maligno. Cuánta gente que está haciendo parte de la hechicería, de la brujería, de encantamientos. Cuánta gente que está haciendo parte de tantas cosas y creen que el enemigo les hace favores o cuántas cosas así. El mismo diablo que lo está engañando, él se va a encargar de avergonzarlo y luego de destruirlo. Porque el pecado tiene consecuencias. No aceptar a Cristo, no creer en el poder de Dios, eso tiene grandes consecuencias. El pecado resulta en la muerte espiritual. En nuestra sociedad, si alguien quebranta la ley, hay consecuencias legales, hay juicio y también hay castigo. Y es así también con la ley moral, con la ley divina. Cuando nosotros quebrantamos la ley de Dios, hay una separación entre nosotros y Él. Dios es un ser totalmente puro y justo y no puede, a ver, ya, y no puede cohabitar con el pecado humano. La Biblia llama esta separación entre nosotros y Dios la muerte espiritual. Observemos aquí la gráfica que tenemos en pantalla, ¿cierto? Vemos a los hombres tratando de acercarse a Dios. Sí lo pueden ver ustedes, ¿cierto? Sí están viendo, ¿no? En la gráfica que tenemos acá en pantalla. Vemos a los hombres uno de otro tratando de cruzar al otro lado para alcanzar a Dios. Oiga, y qué difícil que es alcanzar a Dios. El libro de Jeremías dice que así como son más
Hola, ¿ahí sí me escuchan? Oh, estaba hablando y no había activado el micrófono. Bueno, entonces estamos viendo cómo el hombre trata de llegar hasta donde Dios está, pero en vez de llegar termina cayendo. ¿Por qué? Porque el hombre trata de llegar hasta Dios a su manera. ¿Cómo? El hombre trata de llegar por medio de sus obras, está tratando de llegar a Dios por medio de sus buenas actitudes, de buen comportamiento. Incluso algunos están tratando de llegar a Dios por medio de llevar una vida sin vicios, pero no es así. El único método para poder llegar a Dios se llama Jesucristo. No hay más. No hay más. Cuando usted está en Cristo y pues hace buenas obras, pues eso en Cristo tiene mayor recompensa. Un buen comportamiento se vuelve un ejemplo para la sociedad, para las personas. Sin Cristo son cosas que van a tener recompensa, pero aquí en esta tierra, pero no garantizan nada en el reino de los cielos. Lo que usted siembra en esta tierra, en esta tierra mismo lo va a cosechar. Aquí mismo Dios le va a dar el pago por lo que usted haga bueno en esta tierra. Pero eso no le garantiza al hombre que por eso se ha ganado el cielo. No, la única manera de entrar al cielo se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces continuamos. Entendemos que no podemos alcanzar a Dios por nuestras propias fuerzas. No, no es porque seamos buenas personas, hagamos buenas obras, porque hagamos actividades religiosas. Bueno, yo leo la Biblia de vez en cuando. Sí, yo por ahí sé ir a la iglesia. No, aquí es, ¿aceptaste a Cristo? ¿Vives para Cristo o no? Sencillamente así. Sencillamente así. Nosotros no podemos ganar la salvación. Es como intentar nadar a Puerto Rico, ¿no? Tratar de ganar la salvación por ser una buena persona es como intentar nadar toda la distancia desde la Florida hasta Puerto Rico. Algunos llegarán más lejos que otros, pero todos terminarán rindiéndose, terminarán abajo, terminarán cayendo. ¿Sí? Entonces, no se puede ganar la salvación de esa forma. No se puede ganar la salvación de esa manera. La única manera es por medio de eso. La seriedad del pecado. El pecado es una ofensa contra Dios. Es la causa del dolor, la enfermedad y la muerte. El odio, los celos y la envidia, la infidelidad matrimonial, hechicería, enemistades, contiendas, pleitos, borrachera, desenfreno sexual y muchos otros pecados, lo único que hacen es llenar a la familia de dolor. Nadie está libre de pecado. Todos hemos pecado, porque todos hemos quebrantado la ley de Dios en un punto u otro. Por eso la Biblia dice que todos pecaron y no hay justo ni aún uno. La solución para el pecado no está en la educación, ni en la posición social, ni tampoco en los antecedentes familiares. Esto no es una cuestión de cuán rico o cuán pobre soy. No quiere decir que el que es rico por su riqueza o por su buena obra ya tiene el cielo ganado. Ni tampoco quiere decir que el pobre, porque se considera muy humilde, por eso también ya se ha ganado el cielo. No, hay una sola manera de vencer el pecado y entrar al reino de los cielos. Se llama Jesucristo. Ninguna de esas situaciones afectan el hecho de que el hombre es pecador delante de Dios. Todos necesitamos un Salvador para solucionar nuestro problema del pecado y hacernos aceptos ante Dios, que es un Dios santo y perfecto. Entonces, estamos observando todo esto y ahora nos preguntamos, ¿hay solución para el pecado? Pues sí la hay. Y esa solución se llama Jesucristo, ¿cierto? La siguiente clase que vamos a hablar precisamente de cristología. Aquí está la tarea para la próxima semana. Escuche bien. La tarea para la próxima semana es esta. Memorizar e interpretar el significado de los siguientes pasajes bíblicos. Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8, Romanos 8:1 y Romanos capítulo 10, versículo 9. Usted va a esforzarse por memorizarse estos versículos. Yo le recomiendo, si usted quiere memorizárselo, simplemente léalo una y otra vez. Vuélvalo a leer y vuélvalo a leer. No trate
a Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 5:8. Y más Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8, capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. Entonces, la mejor manera de que usted se aprenda estos versículos bíblicos es lecturándolos simplemente. Léalos una y otra vez. Léalos. No se trate de memorizárselo palabra por palabra. Simplemente léalos y usted se va a dar cuenta que terminan quedándose en su mente y en su corazón. Entonces, ya para ir cerrando con esta clase, antes de entrar en el espacio de las preguntas, hemos visto en esta tarde lo que es el pecado. ¿Sabe? Un tiempo en el cual hola, ¿me están escuchando? Listo. Entonces, estamos nosotros observando la realidad del pecado y qué es lo que en realidad es pecado. Hemos hecho algunas tareas, ¿no? Como anteriormente ya lo habíamos hablado, precisamente sobre dogma, sobre liturgia, sobre doctrina y sana doctrina, sobre lo que provocan utilizar ciertos métodos de interpretación y traerlos inclusive a hacerlos un dogma, aquellas cosas, el problema que en realidad le ha traído a la iglesia en los últimos años. Imagínense que se le llamó apostasía en los últimos años, se le llamó apostasía a que una mujer se ponga un arete, que una mujer se ponga un pantalón, y se le llamó apostasía, un montón de cosas así. Que en realidad eso lo que son es liturgias dentro de la iglesia. Ya les voy a explicar aquello, vamos a hablar sobre aquello. Y se le llamó apostasía. Pero usted observe lo que, por ejemplo, el libro de Jeremías capítulo 2. Usted observe el libro de Jeremías capítulo 2 y usted dice, y usted lee allí, Jehová y la apostasía de Israel. Usted mire en qué parte Dios allí está hablando sobre este tema. ¿Sabe de qué está hablando Dios allí? Dios está hablando del problema de los hombres porque lo han dejado, porque lo han abandonado, porque se han alejado de él. ¿Sabe? El diablo prefiere hacer que el hombre crea algo errado antes que el hombre esté cometiendo pecados que todos puedan darse cuenta. O sea, miremos esto. Escúchenme primero. Ya mismo van a preguntar, ¿cierto? Ya mismo vamos a conversar un momento. ¿Qué le conviene más al diablo? ¿Le conviene que yo piense algo errado? ¿O le conviene verme a mí en la calle caído, loco, endemoniado, borracho, qué sé yo? ¿Sabe? Mucha gente dentro de la iglesia, a los cuales el maligno no puede sacarlos de esa forma. No los puede sacar de la iglesia por medio del alcohol, por medio de las drogas, por medio del adulterio, por medio de la fornicación, por medio de ninguna de esas cosas. No puede sacarlos el diablo. Ellos ya no van a volver a eso. ¿Qué herramienta puede usar el maligno allí entonces? ¿Sabe cuál es? Es la de hacerle creer cosas erradas al ser humano. Entonces, vemos la problemática que tenemos hoy en día en las redes sociales, en primer lugar. En las redes sociales vemos, lo que mayormente vemos es una pelea, uno contra otro. Imagínense, la iglesia
le dice a la otra iglesia, un cristiano le dice a otro cristiano, tú eres un hijo del diablo, tú te vas para el infierno y cosas así, tantas actitudes condenatorias y tantas palabras con maldad que los hombres están profiriendo. ¿Usted cree que eso es una sana doctrina? Todos los que hemos hecho la tarea de sana doctrina no encuentran eso dentro de los conceptos que ustedes mismos investigaron, dentro de esos conceptos. No encuentran eso, el hacerse pedazos los unos a los otros, el vivirse criticando los unos a los otros. Son liturgias, escúcheme bien, son liturgias que están en cada congregación y tenemos que aprender a respetar. Yo, por ejemplo, yo ya tengo 18 años, voy a tener 18 años en el Evangelio. Y desde que yo empecé a aprender el Evangelio, a estudiar la palabra del Señor, yo me considero que soy un poco a la antigua. Yo soy un poco a la antigua, muchas cosas que la iglesia, muchas iglesias hoy en día no las hacen, para mí son fundamentales. Por ejemplo, yo escucho mucha gente que dice que ya no hay que ayunar, mucha gente que dice que no tienes para qué estar tanto tiempo orando, otros que dicen que ni siquiera es necesario doblar tus rodillas para hablar con Dios, otros que dicen que por qué tienes tú que estarte sacrificando tanto en ayuno y oración y cosas así. Yo soy de la escuela antigua, para mí eso es fundamental, porque el día que yo deje de hacerlo, yo apago mi comunión con Dios. Pero son las liturgias que existen en otras iglesias. Imagínense, yo todavía no, yo me he leído la Biblia, yo ya me he leído la Biblia 2 veces, no sé cuántas veces usted se ha leído la Biblia, pero todavía yo no encuentro un versículo bíblico en el que el Señor diga que porque una mujer se arregle, se adorne, se va a ir al infierno. Yo todavía no lo encuentro. No sé si me pasé por alto, no lo vi. Sí entiendo yo claramente que lo que sí es pecado, yo sí considero como un pecado, porque el apóstol Pablo lo dice claramente en la carta a los tesalonicenses, que en estos tiempos de apostasía, donde el maligno tendrá una mayor influencia, lo que sí habrán es hombres amadores de sí mismos. Yo considero que es un pecado cuando el hombre o la mujer se dedica totalmente a su cuerpo, se dedica solamente a verse, se vuelve vanidosa, y por eso deja a Cristo. No, yo no puedo aceptar a Cristo porque a mí me gusta vestirme así, a mí me gusta cambiar, me gusta ponerme esto y hacer este otro. Entonces quiere decir que eso tiene mayor validez que Cristo. Son cosas que Dios va a ir cambiando en cada persona. Pero algo tenemos que entender hoy precisamente. ¿Qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado? Porque muchas veces le estamos llamando pecado a lo que no es pecado, a lo que no lo es en realidad. No es pecado, no es doctrina fundamental de salvación tampoco. Considero yo que hay que ser, una mujer tiene que ser muy prudente. Una mujer tiene que ser muy prudente para vestirse, para arreglarse. En primer lugar, por respeto a Dios. En segundo lugar, por respeto a su esposo. Y en tercer lugar, para poder profesar una fe en Jesucristo correcta. Pero yo no puedo decir que una mujer que porque se pone aretes o se maquilla, se va a ir al infierno. ¿Sabe por qué? Porque esas son liturgias de sus iglesias. Son liturgias de las iglesias y son cosas que nosotros no vamos a poder cambiar. Nosotros no vamos a poder cambiar a que las demás personas sean como a cualquiera de nosotros se nos ha enseñado. Cada quien en ese sentido, conforme le ha sido enseñada la fe, ¿Qué es lo importante? En nuestra comunión con Dios. Entonces, si usted no practica algo de esta cosa, usted está en lo correcto. Pero si su hermano, su hermana, que está en otro lugar, sí lo hace, déjelo, porque tampoco está mal.
tampoco es un pecado que esa persona está cometiendo. Se vuelve ya un pecado, una deshonra a Dios, cuando esa persona, más importante aquello que Dios, cuando esa persona se vuelve vanidosa, cuando esa persona se vuelve egocéntrica, cuando esa persona se vuelve sensual, cuando esa persona solamente quiere vivir llamando la atención, se vuelve una piedra de tropiezo para los otros. Y ahí ya está cometiendo un pecado delante de Dios. Pero hoy en día tenemos una sociedad cristiana que está llamándole pecado a cosas que no lo son y están descuidando lo que en realidad sí es pecado. ¿Por qué lo digo esto? Y lo vuelvo a repetir. Yo quizás sea más joven que todos los que están aquí en mi tiempo en el Señor. Voy a tener recién 18 años. Y sabe, la mayor parte de hombres y mujeres que he conocido que han atacado, porque en realidad sus palabras han sido atacantes. Sus palabras han sido atacantes hacia las otras personas. Qué pena es para mí haberlos visto luego caer en adulterio, caer en fornicación, haber caído en pecados tan horribles. Oiga, yo he conocido a personas que han sido, según ellos, tan defensores de una sana doctrina que ellos creían que era así. Alguien me dijo un día, mira, yo he pecado mucho, he cometido muchísimos errores, he hecho un montón de cosas, es verdad, pero nunca he dejado la sana doctrina. Y yo me lo quedé mirando así. O sea que para ti lo más importante es que según tu sana doctrina, es eso, no haberte vestido de alguna manera, no haberte puesto ciertas cosas, pero dentro de tu sana doctrina no es tomado en cuenta como un pecado todas las faltas que has cometido: adulterio, fornicación, borracheras, orgías, inclusive masturbación. Oiga, y podría ser una lista de un montón de cosas que he terminado viendo yo durante el tiempo que tengo en el Señor. Y la gente cree que lo importante delante de Dios es cómo tú te vistes. Y están dejando de un lado lo que es en realidad del pecado. Por eso esto es soteriología, para que distingamos lo que es pecado de lo que es dogma, de lo que es liturgia. Cada una de nuestras iglesias tiene una dogmática diferente y está bien. Si su pastor le dice a usted, aquí en esta iglesia somos más conservadores en este sentido, nosotros nos vestimos así, usted está bien, lo que le está enseñando su pastor está bien, pero no crea que porque en otro lugar la hermana no usa la falda hasta el tobillo y porque la usa hasta la rodilla, ella se va a ir al infierno. No crea eso, no crea usted esas cosas. Tenemos que diferenciar entre lo que es pecado, lo que es dogma, lo que es liturgia y lo que son doctrinas que nosotros enseñamos y que hemos aprendido. Y no dejar de lado, en realidad, el problema que tenemos con el pecado. Porque el hombre tiene un problema con el pecado. El pecado es su aguijón. El pecado estará latente en el hombre hasta el último día de su vida. Gente que está quizá inclusive en agonía, pero todavía tiene deseos de pecar. Entonces, dejemos de un lado, hagamos un paréntesis y entendamos correctamente lo que es pecado. Hoy lo voy a repetir brevemente, lo que es pecado, conforme a lo que hemos estudiado en esta tarde. Entonces, pecado, ¿qué es? La desobediencia a Dios. ¿Qué es pecado? No ajustarse al modelo de Dios. ¿Qué es pecado? La inmoralidad. ¿Qué es pecado? Tener la oportunidad de hacer el bien y no hacerlo. ¿Qué es pecado? Negarse a creer en Jesús. Entonces, eso es lo que en sí es pecado. Y el enemigo trata de distraer. Escúcheme bien. Yo no estoy queriéndole cambiar a usted su dogmática. No estoy queriéndole cambiar la manera de cómo usted
se vistan ni ninguna de esas cosas. Lo que quiero es que cada uno de los que estamos aquí no dejemos de lado el creer en qué es pecado y qué no es pecado. Porque cuánta gente se preocupa solamente por cómo se ve, por cómo se presenta ante los demás, y tienen el corazón podrido, tienen el alma sucia, tienen malos deseos, tienen odio, tienen rencor, tienen amargura, tienen concupiscencia, tienen deseos pecaminosos contra su hermano, contra su hermana. Muchos que viven criticando tanto a las mujeres, hablando tanto de las mujeres, no es porque son defensores de la sana doctrina, como ellos se dicen. ¿Sabe cuál es el problema de ellos? El problema de ellos es que tienen muchos deseos, pasiones desordenadas hacia esas personas. Y por eso es que lo único que hablan es eso, pero no se dan cuenta del pecado, la concupiscencia que está dentro de ellos. Y el diablo prefiere eso, desviar nuestra mirada del verdadero pecado. ¿Cuánta gente está en la iglesia y está insultando a otros? ¿Cuánta gente está en la iglesia y está maldiciendo a otros? ¿Cuánta gente está en la iglesia, vive tratando mal a otros? ¿Cuánta gente está en la iglesia, vive pecando? Hombres que están yendo a burdeles de manera escondida, jóvenes que están masturbándose, que están viendo pornografía, que están haciendo tantas cosas, pero para ellos, pecado solamente es cómo te veas delante de los demás. Y lo vuelvo a repetir, el diablo prefiere hacerle al hombre creer algo errado. Eso le es más conveniente, que el hombre crea algo errado, que tenga otro concepto del pecado, antes que él se dé cuenta en realidad de qué es pecado. ¿Cuánta gente está en la iglesia y cree que está agradando a Dios solamente por cómo se ve o cómo se viste, pero que tiene tanto pecado en su interior? Está cediendo tanto a los dardos de fuego del maligno, está pecando, está pisoteando la sangre de Jesucristo, está pecando deliberadamente, está planeando el próximo pecado que va a cometer. Están en el chat muchas veces teniendo conversaciones con otras personas, hablando cosas obscenas, enviándose fotos, mensajes subliminales. ¿Cuánta gente en su teléfono tiene videos pornográficos, tiene fotos de mujeres desnudas? ¿Cuánta gente en su teléfono tiene música mundana, tiene tantas cosas, pero vive criticando al otro y diciendo que el otro está mal? ¿Sabe cómo se llama eso en psicología? Eso se llama psicología inversa. Cuando quieres desviar la atención de lo que en realidad tú eres para hacerle creer a las personas otra cosa. Eso es psicología inversa, lo que la gente está utilizando. Y piensan que no están pecando. Lo vuelvo a repetir el concepto que alguien me dijo. Yo he cometido muchos pecados, es verdad, pero nunca me he apartado de la sana doctrina. Qué error tan grande. Ojalá esas palabras no estén en sus labios. ¿Cuánta gente está apartada? Yo conozco gente que está apartada, que pasa borracha todos los fines de semana, que dejaron a su mujer, que dejaron a su marido, dejaron a sus hijos en la calle. Y ellos muchas veces están solamente criticando a otros, comentando en el Facebook, comentando en las plataformas, hablando de otras personas que sí, que ese hermanito no es hermano, porque el evangelio no es así. ¿Qué evangelio pueden defender ellos si están pisoteando la sangre de Cristo? ¿Qué evangelio pueden defender ellos? ¿Qué sana doctrina pueden hablar ellos si están pecando deliberadamente delante de Dios? Están haciendo lo malo delante de la presencia del Señor. ¿Qué evangelio pueden estar defendiendo? ¿Qué evangelio pueden ellos estar viviendo de la manera que están? Y ellos dicen, yo puedo estar apartado, pero yo tengo claro lo que no es agradable a Dios, porque para ellos lo único que entendieron en todo el tiempo que estuvieron en el evangelio es que lo único que a Dios le importaba era cómo te veas o cómo te vistas. Y lo vuelvo a repetir, el diablo le conviene y prefiere más hacer creer cosas cerradas antes que hacer que una persona caiga de inmediato. Una persona tiene conceptos errados, es cuando más rápido cae. Es cuando más rápido cae. Es cuando más rápido se aparta de Jesucristo. Voy a abrir los micrófonos
¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que hemos estado hablando en esta tarde preciosa? Están abiertos los micrófonos si alguien quiere comentar o preguntar algo. Dios le bendiga, pastor. Pastor Mario, que el Señor me lo bendiga. ¿Cómo está? A ver, yo le voy a hacer Bien, un comentario en cuanto a la experiencia que tuve con el Espíritu Santo. La gloria sea del Señor, ¿sí? Yo me guardo de muchas cosas de las que usted ha hablado. No juzgo a nadie por su vestimenta, porque también muchos de nosotros que nos vestimos bien tenemos el corazón, como usted lo acaba de decir, podrido. Pero sí es importante la vestimenta en un cristiano, en una cristiana, la Biblia lo menciona, ¿sí? Hace tiempo yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo y fue esta. Cuando yo pasaba mi proceso para venir al pastorado, la gloria sea del Señor, fue un proceso muy duro. Entonces, yo sí criticaba a las personas que se maquillan y se paran en un altar maquillados, aretados, pelo pintado, con licra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez me invitaron a predicar a una iglesia que por nombre no doy, por ética no doy nombre, ¿no? Ahí se ponen licra, con medios pechos afuera, el pelo pintado, aretado, de todo. Y así estaba en el altar, en el coro. Yo estaba pasando un proceso muy duro. Yo dije, con esto me desquito, con esto me desquito. ¿Sí me explico? De verdad, pastor. Entonces, cuando en eso comenzaron las alabanzas, el Espíritu Santo me cayó, ¡pum! Y me tiró al piso. Y me dijo estas palabras, y quiero que las medites. No llames inmundo lo que yo he santificado. Escuchen. Y también me dijo, en la medida en que ellos me amen, se van a ir despojando. Aleluya. Oiga, pastor, yo lloraba como un niño cuando le quitan el seno. No llames inmundo lo que yo he santificado. Nunca me olvidaré de sus palabras. Y en la medida en que ellos me amen, se van a ir despojando. Y no vas a predicar lo que tú quieres, sino lo que yo te doy. Prediqué en una iglesia donde, te digo, se visten así. Entonces, yo subí al altar temblando, cogía el micrófono, tenía la presencia del Señor y comencé a predicar lo que el Espíritu Santo me ponía. ¿Sí? Pasaron 2 o 3 meses y invitaron a predicar a un pastor de esa iglesia. Entonces ya estaba terminando mi proceso y el pastor a media prédica dijo esto. Perdóneme que pare la prédica, pero es necesario que yo cuente esto. Dijo. Siento decirlo. El hermano Mario Cabadiana todavía no había sido ungido pastor. Es un hombre de Dios. Él fue a predicar a mi iglesia y predicó guiado por el Espíritu Santo que desde ese día hasta el día de hoy, dijo en ese entonces, ¿no? Muchas de las hermanas de nuestra iglesia se han sacado los aretes, poco a poco se han ido sacando el maquillaje, el pantalón, ya no se visten como antes, porque el mensaje que llevó ese día el hermano Mario fue un mensaje de parte de Dios. ¿A qué voy, pastor? No sé si difiera con usted, pero un cristiano, una cristiana, tiene que marcar la diferencia hasta en la ropa, en su forma de hablar, en su forma de caminar, en su forma de pensar. Como lo dijo el Espíritu Santo, en la medida en que me amen, se van a ir despojando. ¿Y cuándo nos vamos a ir despojando? Como dijo él, en la medida que me amen. ¿Y cómo vamos a amar o enamorarnos más o amar más a Dios? Leyendo y escudriñando sus cartas de amor, que es la palabra del Señor. Respeto mucho la teología. Como yo no sé, creo si le dije a usted, yo la teología la necesito solamente para el gobierno, que a mí me comienzan a pedir que tiene que ser bachiller teológico, licenciado en teología, y para aprender de historia, la respeto. Pero en sí, lo que yo necesito en mi vida para cambiar, ser transformado, es al Espíritu Santo. ¿Cómo me voy a enamorar de él? Escudriñando la palabra. Jesucristo dijo, escudriñar las escrituras. No me mandó a escudriñar ningún libro de Gille Ávila, ni de ningún famoso, ni de nadie. Jesucristo dijo, escudriñar las escrituras, porque pareciera para vosotros que tener la salvación, la vida eterna. Entonces yo considero, no difiero con usted, lo respeto mucho, pero un hombre de Dios, una mujer de Dios, tiene que haber una diferencia en su vestimenta, en su forma de caminar, en su forma de hablar, de expresarse, aún en su pensamiento.
Imagínense que yo le digo ahorita, ¿qué fue, Pastor Marvin? ¿Todo bien? Hable serio. Chuta, ¿y qué le pasa a este varón? ¿Sí me explico? O que yo vaya a su iglesia a predicar como yo me vestía antes, con todo respeto por la palabra que utiliza, como todo un mamarracho. Imagínense. Entonces yo considero por la escritura, que no le he leído 2 veces como usted, creo que ni la he leído ni una vez, que sí tiene que haber en un hombre de Dios, en una mujer de Dios, un cambio en su manera de pensar, de hablar, de vestir, de caminar y de todo, conforme a disponga su corazón, conforme a la búsqueda, conforme lea las escrituras, porque ahí se va enamorando y se va a ir despojando y va a conocer cuál es la voluntad de Dios. Con esto termino, pastor. El maquillaje no nos va a hacer salvo ni nos va a condenar. El arete no nos va a hacer salvo ni nos va a condenar. La pintura, el pantalón, la lica no nos va a hacer salvo ni nos va a condenar. ¿Sabe lo que nos va a condenar o lo que nos va a salvar? La obediencia a Dios y a su palabra. Eso es todo. Un abrazo para todos. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Mario, por su oportuno comentario, en realidad. Como le decía, ¿qué problema tan grande es que la atención se ha desviado de lo que en realidad es pecado hacia otros lugares, hacia otras cosas, y la gente está deshonrando a Dios y a pesar de eso cree que está bien delante del Señor? ¿Por qué? Porque por eso todos acá hemos investigado los conceptos, dogmas, liturgias, doctrinas, para entender la influencia que estas cosas pueden tener en la mente de una persona. Una de las tareas decía que hizo algún hermano acá, que un dogma precisamente es algo irrefutable dentro de un medio. O sea, es algo que así es y listo. Y si no te gusta, pues vete para otro lado. Y cosas así. Entonces, el asunto, por ejemplo, que tenemos, cómo Dios trata con cada persona. Y como usted lo decía, en la medida que lo ame, se irán despojando. Y Dios irá tratando con cada uno, en primer lugar, con las cosas más importantes. Y lógicamente, si tu mayor problema es ese, la vestimenta, si el mayor problema es eso, la forma como te gusta verte delante de las demás personas, porque estamos viviendo en una sociedad que está degradando muchísimo primordialmente a la mujer. Primordialmente la mujer la está degradando, prácticamente la está desnudando, prácticamente. Eso es lo que está pasando. Y si resulta que eso se está volviendo un problema para la comunión con el Espíritu Santo, pues lógicamente Dios va a venir allí a tratar con esa persona en primer lugar de ese asunto. En primer lugar de ese asunto. Recuerdo una hermana que me decía hace un tiempo y me gustó la madurez con la que me expresó su situación. Y me dice ella: pastor, yo tuve un sueño y Dios me dijo, no quiero que te pongas esto y que te pongas este otro. Y yo me desperté y me levanté con tanto temor hacia Dios. Y desde ese día yo dejé de usar aquellas cosas. Pero me gustó tanto lo que ella me dijo. Pero yo entendí que ese fue el trato de Dios para conmigo en ese momento. Y que hay muchas otras personas con las cuales Dios va a ir tratando con ellos de acuerdo a cómo ellos se vayan acercando hacia Él. Dios va a tratar en primer lugar siempre por las partes más importantes en cada persona. ¿Dónde está su obstáculo? Pero no descuidemos en realidad qué es pecado y qué no lo es. No nos dejemos engañar por el diablo, practicando el pecado y creyendo que podemos esconderlo por medio de otras situaciones que hacemos. Y estas van a tapar el pecado que cualquier persona esté cometiendo delante del Señor. Estamos hablando de soteriología, la naturaleza del pecado, la condición caída del hombre. ¿Alguien más tenga otra pregunta? ¿Alguien más? Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Hermano Marzavera, Que el Señor me lo bendiga. tanto gusto con todo y que la paz del Eterno reine en nuestras vidas. Hoy, mañana Amén. y siempre. El mensaje que hemos recibido en esta ocasión, pues indudablemente, es un mensaje crepuscular, yo le pongo así. Discúlpeme
la terminología, pero en realidad nosotros nos enseña de que hay varios factores, indudablemente. Dice la palabra, dice, sed santos porque yo soy santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Nadie. Indudablemente, este es un proceso, pastor. Y me hablo por mí mismo, empezando por mí mismo, ¿no es verdad? Yo, por ejemplo, usted no me conoce personalmente, pero yo tengo varios tatuajes en mi cuerpo. Yo tengo varios tatuajes en mi cuerpo y yo predico, ¿ya? Y una vez me echaron de una iglesia por mi tatuaje. Me echaron de una iglesia por un pastor. Esto, cuéntelo, y de verdad. Me echaron de una iglesia por mis tatuajes. Oiga, le cuento que yo de principio no sentía nada, ¿no? Pero ya después, conforme iba conociendo el Señor, hasta el día de hoy tengo vergüenza. Y ya me he visto de otra manera, porque indudablemente uno predica, ¿no es verdad? Y pues, este tatuado, es como una vez de pronto llegó a una iglesia un chico de los maras de Salvador. Pero oiga, el rostro, solamente el rostro, no tenía tatuajes. El varón tenía tatuajes y aretes en todo lado, o sea, y era pastor. La congregación en la que en esta ocasión él se encontraba, nos realizamos una invitación, fuimos para allá, algo así fue, y verlo a él era sorprendente, pero cuando le presentaron como pastor de Salvador, a un varón que solamente el rostro no tenía tatuado, ahí tenía tatuado todo el cuerpo, él mismo lo decía, ahí tengo tatuado, pero se mandó, el Señor lo utiliza tanto a ese varón, oiga, que nosotros lastimosamente vemos en este tiempo y acusamos y señalamos como iglesia, es lo mismo que hicieron con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no vino a abolir la palabra, vino aquí a saberla, a llenarlo con la verdadera interpretación del Evangelio, pero lo acusaron. Y en la hora más maravillosa del Señor Jesucristo, que es el día que levantó a su amigo Lázaro, a su amigo del alma, a Lázaro entre los muertos, los malvados planificaron cómo matarlo, inclusive no solamente a él, sino también a Lázaro. Entonces, lo que vemos en la iglesia de este entonces, de este tiempo, es una apostasía convertida en religión. Es una apostasía y una religiosidad, créamelo, como usted dice, que nosotros pensamos que estamos bien delante del Señor. Muchos pensamos que estamos bien delante del Señor porque llevamos una Biblia, porque nos vestimos decentemente como nosotros llamamos, porque algunos los identifican como testigos de Jehová, porque otros los identifican como mormones, porque nosotros nos identifican como cristianos evangélicos, ¿no es verdad? Pero cada cosa que nosotros decimos y sale de nuestra boca es por lo que sale de nuestro corazón. La teología del testigo de Jehová es diferente a la que nosotros practicamos, pero sin embargo ellos conocen el Evangelio. La metodología que utilizan los mormones, algo relacionado con la palabra de Dios, pero totalmente tergiversada las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen lo que nosotros tenemos, que es la revelación de la palabra. Entonces, siempre y toda la historia vamos a descubrir esto. Y esto de a poco usted ve las atrocidades que se ven hoy en día, y con esto termino también para irme de largo, las atrocidades que en este tiempo se ven en las redes sociales. Me da vergüenza, créalo, es una cosa, es un enojo santo. Oiga, que hasta llorar me he puesto, le digo así en realidad. Y yo creo que no solamente yo, y esto es un proceso, porque nosotros no somos quien para señalar, ni a una iglesia, ni a nadie, es verdad. Pero el celo muchas veces a nosotros nos embriaga de la magnitud de la apostasía que en este tiempo está llegando. Eso es mi querido pastor. Amén. Amén, amén. En realidad, qué vergonzoso y penoso, inclusive es ver aquellas situaciones, inclusive por las noticias. Mire estas mujeres que habían secuestrado a este niño esta semana en las noticias. Durán, Cuando ¿no? salen las fotos, salen con una Biblia. Dios, Salen con una Biblia. Hace tiempo, un hermano allá por la ciudad de Milagro, creo que era también, un pastor inclusive, que había violado unas hermanitas y todo. ¿Por qué? Porque se trata de llamar pecado y se ve desde otra posición las cosas, cuando el enemigo turba su mente, su pensamiento, su corazón. Y lo que en realidad es pecado, no lo ven. Por eso hoy hemos hablado sobre el pecado. Y es de lo que cada uno de nosotros, en primer lugar,
debemos de cuidarlo. Algo lo dijo muy claro el pastor Mario Cavadiano. Esas cosas ni te van a salvar ni te van a condenar, pero sí van a marcar también una diferencia en cada uno de nosotros. Porque como creyentes también tenemos que ser diferentes. Nosotros no podemos ir por medio del sistema de este mundo. Sin embargo, hay que aprender a ser prudentes en todo lo que hacemos. Si usted se pone algo, póngaselo con prudencia. Si usted va a algún lado, vaya con prudencia, haga las cosas correctamente, porque tenemos que ser ejemplo en todo delante de Dios, en todo delante de Dios. Estamos viviendo hoy en día, en medio de una dogmática inclusive, que tenemos dos posiciones. La una es la ultraconservadora y la otra es la liberal. La ultraconservadora ataca a la liberal por lo que hace. La liberal, en cambio, cada vez hace mayor desenfreno porque dice, no, yo ya soy salvo con Cristo. Soy salvo con Cristo y por lo que ustedes me digan, no me importa, y hacen muchísimas cosas, no se están dando cuenta de cómo también se están dejando utilizar por el maligno, hacen muchísimas cosas que están enseñándole a las personas un evangelio totalmente diferente, un evangelio totalmente. Yo, por ejemplo, me siento, le comentaba a unos líderes hace algunos días atrás, a mí me da mucha alegría lo que he visto, por ejemplo, de Farruko. Farruko se ha convertido a Cristo, está predicando el evangelio y cosas así. Pero me pone mucho a pensar, ¿qué va a pasar con las personas que vienen detrás de Farruko, con los seguidores de Farruko, aquellas personas que él se ha ganado? Porque muchos de ellos van a creer, no, si Farruko tiene tatuaje, yo también me voy a tatuar. Si Farruko era así, yo también lo voy a hacer. Al fin y al cabo, él hoy en día es un hombre nuevo, es una nueva criatura y cosas así. El problema está en que ellos no tienen la comunión que tenga Farruko o que tenga cualquier otra persona. Allí está el problema. Ellos no han conocido a Dios y no han experimentado la situación que vivió cualquier hombre o cualquier mujer, porque lo primero que vemos es lo que tenemos enfrente, pero no sabemos la situación que ha ocurrido con esa persona, el trato que ha tenido Dios con ellos. Y no por eso quiere decir que vamos a hacer todo lo que hace el otro. No, no es así. No es así. El evangelio tiene que marcar la diferencia y por sobre todas las cosas, el evangelio el evangélico, el cristiano evangélico, tiene que tener muy claro lo que es pecado y lo que no es pecado, para que así el enemigo no gane ventaja sobre sus vidas. Amén. Vamos a orar entonces para dar por terminada esta clase y gracias a cada uno de ustedes por esta tarde haber participado en este tiempo. Amén. Padre, gracias por esta noche, Señor. Te bendecimos porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Perdónanos, Dios, porque hemos pecado contra ti, Señor. Hemos pecado delante de tu presencia, Señor amado. Hemos descuidado muchas cosas quizás y sin darnos cuenta te hemos deshonrado, Señor. Hoy queremos pedirte perdónanos, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, de nuestras familias, soberano Dios, de cada uno de los que están a nuestro alrededor. Hoy queremos pedirte en el nombre de Jesús de Nazaret. Aviva tu obra en medio de este tiempo. En medio de este tiempo, hazla crecer. Ayúdanos a crecer mayormente en conocimiento, en sabiduría, en ciencia, en entendimiento, soberano Dios. En el nombre de Jesús, te damos la gloria porque eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Un abrazo, les envío a la distancia y pues la próxima semana nos vemos en la siguiente clase, ¿sí? Amén, pastor. Fuerte abrazo. Amén. No olviden, por favor, poner presente antes de salir.